Bienvenidos a una serie de vídeos dedicados al cálculo integral. En este vídeo solucionaremos 5 integrales utilizando la fórmula siguiente. Si tenemos la siguiente integral, x elevado a n, es decir, una potencia, la integral de esta expresión es la siguiente, x elevado a n más 1 partido entre n más 1, más k, que es la constante de integración. Entonces, siempre podemos comprobar el resultado derivando esta expresión. Recordad, una integral básicamente es la inversa de la derivada. El resultado que obtenemos en hacer la integral, si derivamos y nos da esta expresión de aquí, eso quiere decir que la integral está bien resuelta. Entonces, si hiciéramos una comprobación de esta fórmula, si derivamos esta expresión, pues ¿qué pasaría? Que el exponente de la x, que es n más 1, bajaría como coeficiente de la x. Y entonces, en el exponente tendríamos que restarle un 1. n más 1 menos 1 me daría n en el exponente, que ya se parece al n de aquí. Y entonces, el n más 1, que será de coeficiente, pues simplificará con este n más 1 de la fracción. Y nos daría x elevado a n. Entonces, esta fórmula, como veréis, se puede utilizar en muchas situaciones. Entonces, en este vídeo haremos 5 integrales donde se pueda utilizar esta fórmula para solucionarlas. Tenemos la siguiente integral, 5x a la 3 menos 4x al cuadrado diferencial de x. Entonces, como podéis observar, esto de aquí es un polinomio. Entonces, al ser un polinomio, pues, si os fijáis, podemos utilizar esta fórmula de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos potencias de x. Entonces, ¿cómo haremos esto? Pues recordad, siempre que tenemos dentro de una integral una suma o una resta de varios factores, pues podemos integrar los factores por separado. Es decir, esto equivaldría a hacer la integral de 5x a la 3 diferencial de x menos la integral de 4x al cuadrado diferencial de x. Entonces, ya hemos separado esta integral en dos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si os fijáis, en esta fórmula de aquí no aparece ningún coeficiente. Pues no pasa nada. Siempre que tengamos un coeficiente multiplicando, este coeficiente puede salir fuera de la integral. Es decir, que esto nos quedaría 5 integral de x a la 3 diferencial de x menos, y aquí haremos lo mismo, 4 integral de x al cuadrado diferencial de x. Si esto de aquí fuese una suma, por ejemplo, 5 más x a la 3, el 5 no podría salir fuera, solo puede salir fuera si está multiplicando. Entonces, ahora pues ya directamente utilizamos esta fórmula para estas integrales de aquí. Pues ¿qué nos queda? El 5, pues lo tenemos aquí. Y ahora y en vez de esta integral, pues ¿qué haremos? Si nos fijamos, identificamos los elementos de la fórmula. Tenemos la x y la n sería el 3. Pues ¿qué nos dice esta fórmula? Pues siempre que tenemos una potencia de la x, pues el resultado es el siguiente. X elevado a n más 1. Como en nuestro caso n es 3, pues será x elevado a 3 más 1. Y esto partido entre 3 más 1. Todavía no pondré la k. Ya lo dejaré para el final. Y ahora, menos 4 por, y aquí haré exactamente lo mismo. En este caso de aquí, la n ¿cuánto valdría? Pues sería 2. Entonces, utilizando esta fórmula, sería x elevado a 2 más 1 entre 2 más 1. Y ahora, hacia el final, ya pondré la constante de integración k. ¿Por qué? Porque de esta integral de aquí me sale una constante. De esta integral de aquí me sale otra constante. Una constante restándole otra constante, pues el resultado puede ser otra constante. Entonces, en vez de poner dos constantes k, pues ya pongo solamente una. Y entonces aquí, pues vamos a simplificar esta expresión. Pues me queda 5x elevado a 4 dividido entre 4. Y aquí menos 4x a la 3 entre 3 y más k. Y con esto hemos acabado esta primera integral. Segunda integral, 5 partido x a la 3 diferencial de x. ¿Cómo podríamos hacer la derivada de esto? A veces quizás nos preguntamos, ya, pero esta fórmula de aquí no se parece exactamente a esto, porque si nos fijamos aquí no tenemos ninguna fracción.
y encima esta x a la n no está en el denominador de ninguna fracción. En cambio aquí sí. Ahora bien, como en esta fracción de aquí, dado que en el denominador no tengo ningún otro factor que le sumara o le restara a la x a la 3, una cosa que podría hacer es invertir la potencia de la x. Es decir, x a la 3, pues convertirlo en x elevado a menos 3. Es decir, esto es equivalente a esta expresión de aquí. 5 por x elevado a menos 3 diferencial de x. ¿De dónde viene esto? Recordad, siempre que tenemos una potencia negativa, es decir, por ejemplo, a elevado a menos n, esto es equivalente a 1 dividido entre a elevado a n. Básicamente, el paso de esta primera integral a la segunda ha salido a partir de esta fórmula de aquí. Entonces, ahora ya sí, esto se me parece a uno de los ejemplos anteriores. Por ejemplo, en 5x a la 3, pues aquí tengo 5x a la menos 3. Pasa exactamente lo mismo, que el 5 puede salir fuera ya que está multiplicando y tengo 5 por integral de x a la menos 3 diferencial de x. Y ahora, ¿qué haré con el menos 3? Pues exactamente lo mismo que hicimos aquí, utilizando esta fórmula, simplemente que ahora la n vale menos 3. Entonces, el resultado de esta integral pues es la siguiente. Bueno, he vuelto a poner el símbolo de la integral, por tanto todavía no hago la operación. Entonces, el resultado es 5 por... Vamos a ver, n vale menos 3. Pues será x elevado a menos 3 más 1 dividido entre menos 3 más 1 más la constante de integración k. Entonces, ¿ahora qué haremos con esto? Pues vamos a simplificar esta expresión. Nos quedará 5x elevado a menos 2 partido menos 2 más la constante de integración k. Entonces aquí, para no tener potencias negativas, lo que haremos es aplicar esta fórmula de aquí. Entonces nos quedará 5 dividido entre menos 2x al cuadrado más la constante de integración k. Y con esto hemos acabado la segunda integral. Pasamos a la tercera integral, que es raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, a veces, pues, no sabríamos exactamente qué fórmula utilizar, porque, claro, como sale una raíz cúbica, estaríamos dudando de utilizar esta fórmula de aquí. ¿En qué casos podríamos aplicar esta fórmula aquí y en qué casos no? Si nos fijamos dentro de la raíz cúbica, ¿hay alguna otra expresión aparte de la x al cuadrado? Pues no. ¿Eso qué quiere decir? Que esta expresión de aquí se podría convertir en una potencia. Si tendríamos x al cuadrado más 1, pues ya no podríamos convertir esa expresión en una potencia de la x. En cambio, solo al haber la x al cuadrado aquí, sí que podemos convertirla en una potencia. ¿En qué potencia se podría convertir? Pues recordad, hay una fórmula que nos dice lo siguiente, que si tenemos la raíz de índice m de a elevado a n, por ejemplo, eso equivale a elevado a n dividido entre m, una potencia. Entonces haremos lo mismo aquí. Como tengo la integral de raíz cúbica de x al cuadrado, de momento no haré la integral, pero convertiré esta expresión en una potencia. La m sería el 3, la n sería el 2. Pues esto sería x elevado a 2 tercios diferencial de x. Y entonces esto ya es lo mismo que esta fórmula de aquí, la puedo aplicar. Entonces tendremos el siguiente resultado. Esto será x elevado a 2 tercios más 1 dividido entre 2 tercios más 1. Recordad, la n en este caso pues sería el 2 tercios más la constante de integración k. Entonces, vamos a simplificar esta expresión. Tenemos x elevado a 2 tercios más 1
Si hacemos esta suma de aquí o con la calculadora o haciendo mínimo común múltiple a mano, pues nos daría 5 tercios. Y todo esto dividido entre lo mismo, 5 tercios, más la constante de integración k. Vamos a simplificar la expresión. 5 tercios, pues la convertiré en una raíz. Entonces, según esta fórmula de aquí, pues esto sería la raíz cúbica de x elevado a 5, partido entre 5 tercios, más k. No nos gusta tener una fracción en un denominador, por lo tanto lo que haré aquí es quitar esta fracción del denominador. Al quitar esta fracción, pues obtendremos 3 raíz cúbica de x a la 5 partido entre 5, más la constante de integración k. Si quisiéramos simplificar todavía más esta expresión, pues si nos fijamos tenemos una raíz cúbica y dentro de la raíz cúbica x elevado a 5. Podemos sacar factores dentro de la raíz y esto nos daría 3 por x y raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Por qué este resultado de aquí? ¿Por qué podemos sacar una x? Porque x a la 5 es equivalente a x a la 3 por x a la 2. Y raíz cúbica de x a la 3 es x. Entonces solo nos quedaría un x a la 2. Todo esto dividido entre 5 más k. Y entonces ya tenemos el resultado de la tercera integral. Vamos con la cuarta integral, x a la 3 por x al cuadrado menos 3. Aunque esta integral también se podría resolver utilizando otra fórmula, lo que haremos aquí en este caso es lo siguiente. Si nos fijamos aquí, ¿cómo podríamos utilizar esta fórmula aquí? Pues primero quitaría el paréntesis, es decir, x a la 3 multiplicaría por x a la 4 y por 3. Entonces, esto me quedaría integral de x elevado a 7 menos 3 por x elevado a 3. Diferencial de x. Entonces, si nos fijamos en esta expresión de aquí, pues claro, ya podría resolver esta integral de la misma forma que la he resuelta en la primera integral. Es decir, lo que haré es separar en dos integrales. Integral del primer factor, que es x a la 7 diferencial de x, menos la integral del segundo factor, 3x a la 3 diferencial de x. ¿Siempre hace falta hacer este paso? No, si queréis podéis pasar ya directamente al resultado final. X a la 7, pues será x a la 7 más 1, es decir, x a la 8, partido entre 7 más 1, que es 8. Si os fijáis, ya directamente he puesto el resultado de 7 más 1 y 7 más 1. No hace falta ir tan paso a paso. Luego, menos el 3, como está multiplicando con este factor, pues puede salir fuera de la integral. Y luego x a la 3, su integral, pues será x a la 4 dividido entre 4, más la constante de integración k. Si quisierais, ya directamente podríais pasar de este resultado a este de aquí. No hace falta hacer siempre todos los pasos previos. Vamos a la quinta integral, la raíz cuadrada de 3x a la 5. Entonces intentaremos hacer una cosa similar a una integral previa, que es convertir esta expresión en una potencia. Ahora bien, quizás os preguntáis, ¿pero este 3 no nos molesta aquí? Pues sí, nos molesta bastante. ¿Por qué? Porque la idea es hacer una potencia de x para poder utilizar la fórmula. En cambio, aquí este 3 nos sobra. Entonces, ¿qué es lo que haré? Pues esta raíz cuadrada la voy a dividir en dos, que es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de x elevado a 5, diferencial de x. Entonces, recordad esta fórmula, básicamente es la siguiente, raíz cuadrada de a por b, pues es lo mismo que raíz de a por raíz de b. Eso es lo que acabo de hacer yo aquí. Entonces, gracias a esto, pues la raíz cuadrada de 3 es un número, es una constante, con lo cual puede salir fuera de la integral y me quedará raíz cuadrada de 3, integral de raíz cuadrada de x a la 5, diferencial de x.
Ahora bien, la raíz cuadrada de x a la 5, pues esto ya lo puedo convertir en una potencia. Y me quedará raíz cuadrada de 3 por la integral de x elevado a 5 medios. Diferencial de x. Recordad, una raíz cuadrada es una raíz de índice 2. Entonces, a partir de aquí es aplicar la fórmula. Esto me quedará raíz cuadrada de 3 por x elevado a 5 medios más 1 entre 5 medios más 1 más la constante de integración k. Ahora simplificamos. Me queda raíz cuadrada de 3 por, haciendo mínimo común múltiple aquí, pues me queda x elevado a 7 medios partido 7 medios más la constante de integración k. Pues simplificamos aún más. Me queda raíz cuadrada de 3 por x elevado a 7 medios, pues es lo mismo que la raíz cuadrada de x a la 7. Y entonces todo esto, pues dividido entre 7 sí que se queda en el denominador y el 2 pasará en el numerador, más la constante de integración k. Ahora, como tenemos la raíz cuadrada de x a la 7, podemos sacar alguna x dentro de la raíz, dentro de la raíz. Entonces, esto nos quedará, pues 2 raíz de 3, he cambiado el orden, por, al ser una raíz cuadrada y al tener x a la 7, pues x a la 7 es lo mismo que x a la 6 por x. La raíz cuadrada de x a la 6 es x a la 3. Entonces, dentro de la raíz cuadrada solo me quedará una x, dividido entre 7 y más la constante de integración k. Y con esto se ha acabado la quinta y la última integral de este vídeo.